confundirle con el módulo de dilatación térmica, que es una cantidad semejante que nos dice cómo cambia la densidad con la temperatura, manteniendo otra propiedad constante, que puede ser la presión, o creo que a veces también lo define como entropía. El módulo volumétrico de elasticidad, como le dije la semana pasada, también se puede definir a temperatura constante o a entropía constante. Temperatura constante significaría isotérmico. Cuando dice entropía constante, están pensando en adiabático. ¿Okay? Pero realmente están pensando en adiabático reversible, que lo hace isentropico. ¿Okay? Pero lo que están pensando es realmente en adiabático. Ok. Y el número de Mach depende de ese coeficiente y de otras cosas. Por ejemplo, en un gas ideal, el número de Mach es raíz cuadrada de gamma RT. Gamma es la relación de color específico, R es la constante del gas, que es la constante universal dividido por el peso molecular, y T es la temperatura absoluta. ¿Ok? Bueno, resulta que si nosotros comparamos la velocidad de la corriente con la velocidad del sonido, a eso se le llama el número de Mach. Y hay una especie de receta de cocina que dice, cuando el número de Mach de su flujo o en parte del flujo no llega ni siquiera o no supera 0.3, no se moleste en considerar el efecto de compresibilidad. Trabaje eso como si fuera incompresible, porque el resultado va a ser bueno. Por eso le decía hace rato, si un gas se mueve a baja velocidad, es que tiene bajo número de Mach. Y entonces, si es menor que 0.3, la densidad no va a cambiar. Y yo lo puedo trabajar como incompresible. Entonces, muchas de las cosas que vamos a hacer nosotros se pueden aplicar a gases siempre y cuando el número de Mach sea menor que 0.3. La velocidad de sonido, ¿cuánto era? Depende del fluido y de las condiciones, porque es una propiedad. Pero recordemos. Del aire. Sí, 358 metros sobre segundo, ¿verdad? 340. Para el aire, a estas condiciones, 343. Pero el agua, fíjense, 4 veces más. 4 veces más. Les pregunto, ¿cuál sería la velocidad del sonido en un fluido perfectamente incompresible? Porque el agua no es perfectamente incompresible. Cuando se baja a grande profundidad, como en las fosas marinas, allí la densidad del agua es muy diferente a la del río, muy diferente. Más alta. Sí, Más alta. por la presión. Yo les pregunto, ¿cuánto creen ustedes que sería la velocidad de un fluido, la velocidad del sonido en un fluido perfectamente incompresible? Sería perfecta. ¿Cuánto? Número. Ahí sabemos que a 20 grados de una atmósfera es 1482 metros por segundo. Suponen que consideren que se ponen incompresible. Podría ser un pocotón de, no sé, como 10 veces, como 10 veces más. Recuerden cómo se calcula. Rho por la parcial de P con respecto a Rho. Es decir, aproximadamente delta P dividido por delta Rho, a su vez dividido por la densidad inicial. Si es perfectamente incompresible, delta Rho es 0. Si yo divido delta P, que tiene un valor por 0, me da infinito. En un fluido perfectamente incompresible, la velocidad sería infinita. Es como decir, si esta mesa es perfectamente rígida e indeformable, y en aquella punta hay un sensor, de lo que ustedes quieran llamar, de fuerza o lo que sea,
y yo hago así, en el momento que yo haga así, el sensor va a caer. Porque la velocidad de propagación de esto, en este cuerpo perfectamente incomprensible y deformable, es infinito. Por eso, si ustedes están transportando, por ejemplo, petróleo en una tubería, el petróleo no es perfectamente incomprensible. Y deciden cambiar lo que están bombeando. Hay poliductos. En un momento están bombeando una cosa y luego comienzan a bombear otra. Y deciden cambiar eso. Y todo eso es incomprensible. En el momento que ustedes bombeen el nuevo líquido con la nueva tasa, en ese momento lo que quedó del fluido anterior en la tubería quiere la misma velocidad. Porque yo puedo suponer que son más o menos incomprensibles. Profe, ya va, hay algo que no entiendo. La velocidad entonces del agua allá abajo en la fosa es infinito. No, es que allá abajo está el reposo, la velocidad del sonido. Ah, ok. Del La sonido. velocidad del sonido. Recuerden, el sonido es una perturbación débil de presión que se propaga. Entonces, yo tengo un fluido en reposo y yo hago un ruido allí y ese ruido se esparce igual que en el aire a todas partes, Claro. pero lo hace más rápido que en el aire. ¿Cómo podríamos decir que sería la velocidad del sonido en el espacio? Sí. Por eso, esas películas que nos muestran esa guerra, Sí, algo que no te dicen es que en el es una película en el con espacio nadie te escucha gritar. Sandra Bullock y George Clooney. Ah, esa. Gravity. Gravedad, sí. Mucha gente le pareció esa película aburridísima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí pusieron cómo son las cosas. Entonces varias veces salen a hacer caminatas en el espacio, ¿verdad? Nada. Así es la película. O sea, usted puede estar al lado mío y yo hablo y No te voy a oír nada. Eso sí, ¿no? En el espacio realmente sí hay materia. Lo que pasa es que la densidad es exageradamente baja. Pero claro que hay. Pero a mí sí me gustó esa película. Por eso me llamó la atención, por eso yo leí, yo me dije, no, estoy muy aburrido. Ajá. 5 minutos y no pasaba nada, ¿no? O sea, no había nada. Claro, especialmente las personas que en su infancia vieron todas esas series animadas que había explosiones por todos lados, y se lo pues todo puede ser verdad. Pero ahí muestran las cosas como son. Como son, sí. Claro. Ok. Esta foto acá es simplemente para mostrar, para transmitir dos cosas. Primero que hay muchísimas maquinarias modernas donde hay zonas de alta velocidad, especialmente en la aeronáutica. Y dentro de la aeronáutica, especialmente en las maquinarias de guerra. Ustedes han oído, ha sido apenas ayer antier, Sí. Irán bombardeó a Israel y utilizó misiles hipersónicos. Hipersónico que es mucho más ya mayor que la del sonido. Creo que es mayor que 8, ya lo consideran 8 más. hipersónico. 8 más. Más, sí. Más 8. Sí, creo que ya la consideran hipersónico. Ok. Entonces, eso cambia muchas cosas. En la guerra y eventualmente van a ver. Todas esas cosas que han aparecido en la guerra, con el tiempo, terminan en el mundo civil. Cuando los militares hallan un arma peor. Y entonces dicen, esa dejásela allá a ellos porque se maten ahí abajo. Nosotros estamos listos con las otras armas que son más poderosas. Entonces, esas armas están haciendo obsoletos los sistemas de intercepción. Porque no hay sistema de intersección que pueda parar eso. Entonces, es como decir
que estén reportando, dice, mi general, ok, la estructura. Esto está muy conectado al punto de partida en la materia, que es la identificación de la viscosidad y sus efectos. Se dice que Reynolds, justamente, que dio origen al número de Reynolds, fue quien primero experimentó y ordenó la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento. Estas es una tubería por la cual circula un fluido en tres regímenes distintos, tres flujos con estructuras distintas. En una se dice que el flujo es liso porque se pueden identificar filamentos, que aquí esta visualización permite ver. Literalmente como si yo tuviese pasta larga que va derechita a lo largo del flujo. Y muy ordenado. Filamento que va por la línea central, ahí se quedó. Ese no va a molestar con su presencia ni el de arriba ni el de abajo. Sí lo va a molestar con la fricción. Porque si se mueve a velocidad distinta al que lo rodea, existe fricción entre el fluido de ese núcleo y lo que lo rodea. El otro extremo es un fluido que no es liso, como lo pueden ver aquí, y no es ordenado. Existen fluctuaciones aleatorias, al azar, intensas, de alta frecuencia, ¿okay?, que parecen estar superpuestas a un flujo medio. Me explico. Si ustedes aquí pusieran un balde y se ponen a recoger el fluido muy bien, cada vez que el lapso para recoger sea de 1 minuto, por ejemplo, recogen la misma cantidad. ¿Cuál es la conclusión de ustedes? Ese flujo es permanente. Cada vez que yo dejo transcurrir 1 minuto, sale la misma cantidad de agua. Pero yo lo observo en detalle y me doy cuenta que no es así. Que si yo tengo un instrumento muy sensible de medición de velocidad, veo que hay una oscilación. Pero esa oscilación es alrededor de una media. Esto es. Entonces yo puedo identificar una media que usualmente se acostumbra con una barra, pero hay una componente fluctuante que usualmente se acostumbra con vertido. Ese flujo yo lo llamaría permanente, pero por ser turbulento, estrictamente hablando, es transitorio. ¿Y cómo sería un flujo transitorio? Si yo veo la media, de pronto es así, la media. Pero si yo veo la instantánea, es así. Entonces está la media más una fluctuación. Entonces la velocidad termina siendo la media más la fluctuación. Eso no es on-off. Eso no es simplemente blanco y negro. Así como al mezclar blanco y negro yo tengo diferentes matices de gris, así yo puedo tener situaciones intermedias. Es decir, de aquí para acá hay una transición, donde en un momento dado yo puedo tener flujo laminar, como este, y en el mismo sitio, en la misma tubería, con el mismo fluido, con el mismo caudal, con la misma velocidad media, yo puedo tener flujo turbulento. ¿Okay? Así como el número de Mach establece una frontera entre flujo incompresible y compresible, el número de Reynolds también establece una frontera
entre flujo laminar y flujo turbulento. Pero esa frontera no es local, sino que es una región. Entonces yo puedo decir, en una tubería circular, por ejemplo, si el reino es menor de 2300, el flujo es laminar. Si el reino es mayor de 4000, yo no sé cuánto, el flujo es turbulento. Y si está entre esos dos valores, es un flujo que llaman crítico o de transición, donde en un momento dado será laminar, pero en otro momento dado es turbulento. Eso es lo que la mayoría de los flujos de interés práctico, tanto industriales como naturales, lamentablemente son turbulentos. Excepcionalmente hay flujo laminar. ¿Cuál fue la manera lógica que se avisoró para estudiar flujo turbulento? Bueno, como se pueden imaginar, primero se comenzó con flujo laminar. Entonces, vamos a ver qué hay que modificar de lo que ya sabemos de flujo laminar para poder hacer cálculos semejantes en flujo turbulento. Conclusión, tenemos que estudiar flujo laminar y flujo turbulento. Okay. Noten cómo cada fenómeno está asociado con un número. La compresibilidad o elasticidad con el número de Mach. La viscosidad con el número de Rayleigh. Vamos a ver que la tensión superficial también tiene su número, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Si nos interesan mucho los cambios de presión, aparece un número de Euler. Si el flujo es transitorio, eso lo llaman algo que se repite mucho, y un nombre también. Ya me vendrá a la memoria. Se me están olvidando muchas cosas. Mi mamá murió a los 91 años y ya había perdido todo viscoso, transitorio, que se repite mucho, que fue lo que se me olvidó cómo se dice, que se llama el número de Ström. Entonces todos esos efectos que uno quiere estudiar, afortunadamente tiene un número adimensional asociado a él, cuyo valor nos dice si vale la pena o no incorporarse. Entonces son como recetas de cocina que han ideado los estudiosos para que el tiempo les rinda. Se pueden añadir otras clasificaciones, pero que para mecánica de los fluidos no son tan importantes. Pero en transferencia de calor, no olviden, van a haber más mecánica de los fluidos. Porque hay tres modos de transferencia de calor: conducción y radiación son los únicos dos modos fundamentales. Y convección, que es una mezcla de conducción con movimiento del fluido. ¿Okay? Entonces, si es movimiento del fluido, mecánica del fluido. Hay libros de mecánica del fluido que para que el lector no tenga que estar consultando su libro de mecánica del fluido, le ponen un capítulo de repaso de mecánica. Y muchos libros textos van a ver convección y advierten. Primero vamos a revisar algunas cosas de fluido. Entonces hay otros números ahí. Ok. Revisemos el tiempo a ver cómo nos va. En conclusión, vamos a ver si podemos de memoria dictar qué características van a tener los fluidos que nos interesan. Newtoniano, mono, componente. ¿Okay? Permanente, preferiblemente. Unidimensional, preferiblemente. Viscoso,
pero primero tengo que estudiar ideal. ¿Okay? Turbulento, pero primero tengo que estudiar laminar. Creo que me salté uno. Bueno, por ahí salta. ¿Okay? Entonces, fíjense ustedes, lo repito porque eso nos indica que la mecánica del flujo es muy amplia. Muy amplia. O sea, yo voy a un libro que mira lo que estoy estableciendo como fluido con sus restricciones. Y es así. Tiene 600, 800 páginas y 1000 problemas. Y ese es el libro básico de mecánica del fluido. Y hay libros intermedios y libros avanzados. Pero llaman mecánica del fluido. Y hay libros de flujo compresible, de flujo viscoso, de flujo no newtoniano, de flujo multifásico, de aerosol y emulsiones. O sea, realmente eso parece ser una rama que no tiene final. ¿Sabieron los fluidos, los nanofluidos? Por ahí también pique y se extiende. Pero nosotros en este curso tranquilito con nuestra agua, nuestro aceite, mercurio, aceite, aire. No lo sabemos todavía, pero sí tenemos que devolver.